ser un motor, no importa quién la mueva, pero siempre alguna energía mecánica que la hace rotar. Esa espira, en este caso, tiene, mejor dicho, es una bobina que tiene N espiras, y vayamos a lo físico primero. El flujo a través de esa bobina va a ser la superficie S, que acá la tenemos de punta a la bobina, por el ángulo, el coseno del ángulo θ, o sea, la ponemos en vertical, por el campo magnético B. Es decir, el flujo a través de la bobina va a ser B por S por el coseno de θ. Ahora bien, ese flujo va a ser variable porque la bobina está girando. Cuando esté en vertical, el flujo va a ser máximo, y cuando la bobina esté horizontal, el flujo va a ser nulo. ¿Por qué? Y porque el ángulo θ va a estar variando. Lo podemos reemplazar por su igual omega por t, es decir, omega por t es el ángulo que barre la bobina al cabo de un cierto tiempo t si se mueve con una velocidad omega. Reemplazamos eso en esta ecuación y nos queda que el flujo del campo magnético es B por S por el coseno de omega t. Como la ley de Faraday nos decía que la FEM es igual a menos n por la derivada del flujo respecto al tiempo, del flujo del campo magnético, por lo tanto, la FEM va a ser igual, bueno, la derivada del coseno es menos el seno, con el menos este se me va, y me queda omega por B por S, o mejor dicho, n por B por S por omega, por el seno de omega t. A este término, que es un producto de valores constantes, el campo magnético, el área de la espira o la sección de la espira, la velocidad angular, el número de espira de la bobina, todo esto lo podemos llamar E máximo o FEM máxima, y de esta manera nos queda que la FEM varía E máximo por el seno de omega t, con esa ley de variación. Hasta ahí no hay nada nuevo, es más o menos lo que habíamos visto cuando vimos la aplicación de la ley de Faraday para una bobina plana, ¿sí? Los grandes generadores o el alternador del automóvil no difieren demasiado con respecto a esto. Por supuesto, sí, la forma física, pero el principio de funcionamiento es ese. Y ahora vamos a incorporar un nuevo término que son términos de electrotecnia. Estos son más bien términos de física, pero en electrotecnia a la tensión instantánea se la denota con la letra B corta, mayúscula, en función del tiempo, y el valor pico o valor máximo con B corta mayúscula, por el seno de omega t. Es decir, que la tensión va a variar con una ley senoidal, es decir, la tensión instantánea va a ser B máximo por el seno de omega t. La unidad, el voltio, porque seguimos con tensión por más que sea alterna. Fíjense, aquí tenemos la variación de la tensión en función del tiempo. Por eso se lo llama, en el caso del automóvil, se lo llama alternador. A la salida del alternador tienen un puente de diodos y transitos que rectifica la corriente y la hace continua para cargar la batería, pero el generador propiamente dicho es un generador de alterna. Bueno, aquí tenemos el valor pico o valor máximo y la variación que es senoidal.
el tiempo en describir un ciclo completo es lo que llamamos el periodo de esa onda. Y la inversa del periodo es la frecuencia. Saben ustedes que en nuestro sistema de distribución de energía, la frecuencia es de 50 Hz. ¿Y la tensión pico cuánto vale? ¿Sabe alguno? Silencio. Bien. Este valor pico es un valor poco conocido en electrotecnia y en nuestro caso está en el orden de los 311 voltios, porque nosotros nos manejamos con los valores eficaces, que en el caso de la tensión monofásica, es decir, entre una fase y el neutro, son 220 voltios. En un ratito más adelante vamos a ver a qué se refiere la tensión y la corriente eficaz. Repito entonces, la ley de variación o la ley senoidal, y el periodo es el tiempo de un ciclo completo, la inversa del periodo es la frecuencia. El periodo lo medimos en segundos y la frecuencia en hertz. Hertz es una unidad de frecuencia, pero en realidad físicamente es la inversa del tiempo, es decir, 1 sobre segundo. Muy bien, vamos a analizar primero un circuito resistivo, luego un circuito inductivo y luego un circuito capacitivo puro, y después vamos a mezclar. Porque en realidad nunca un circuito es resistivo puro o inductivo puro o capacitivo puro, siempre hay de todo. Pero lo vamos a analizar para que sea más sencillo el análisis en forma independiente. Bueno, aquí tenemos un circuito donde tenemos la fuente de tensión. Ahora, como es una tensión alterna, la denotamos con una ondita alterna. La corriente ya no tiene un sentido porque va y viene la corriente. Y la resistencia, como la denotábamos siempre. A los bordes de la resistencia, la tensión por ley de Ohm va a ser B de T, o sea, la tensión instantánea. Y precisamente por aplicación de la ley de Ohm, la corriente, que les repito, es una consecuencia de la tensión. La tensión ya sabemos, varía con esta ley. Si yo conecto, cierro acá el circuito, a través de una resistencia, bueno, voy a tener la circulación de una corriente, I de T, y por ley de Ohm, ese valor de corriente va a ser B de T sobre R. También variable I de T. Bueno, hacemos B de T por su igual, B máxima seno de omega T sobre R. A este cociente B máxima sobre R lo llamamos I máximo. De esa manera, la corriente para un circuito resistivo puro, la corriente instantánea I de T es igual a I máximo por el seno de omega T. ¿Medido en qué? ¿O cuál es la unidad? El ampere. Fíjense que la ley es igual a la ley de la tensión para este circuito. Si nosotros graficamos la tensión, como teníamos antes en línea continua, la corriente en línea punteada podrá tener la cresta un poco más alta dependiendo de la escala, pero la función es la misma. Y fíjense que están en fase, es decir, cuando la tensión es máxima, la corriente también es máxima, cuando la tensión es máxima negativa, la corriente también es máxima negativa, y cuando la tensión es nula, la corriente también es nula. Esto
que tenemos aquí lo podemos graficar de esta manera. Esto es lo que se llama un gráfico de vectores rotativos. ¿Qué es esto? Es un gráfico donde aquí en ordenadas tenemos la tensión y la corriente instantánea. Y aquí dos vectores, en este caso el vector B máxima o B pico y la corriente I máxima o I pico, que están rotando con velocidad angular omega. Al cabo de un tiempo t, acá ha girado, los vectores han girado un ángulo omega t. El ángulo de desfasaje entre los dos vectores es cero porque están en fase precisamente. Fíjense, si acá están en fase, aquí los dos vectores son colineales. Pero aquí es más fácil ver ese desfase que en este gráfico. Y fíjense además, pongamos el caso de la corriente. Fíjense, la corriente instantánea va a ser I máximo por el seno de omega t. Si yo multiplico I máximo por el seno de omega t, que es este ángulo, es la proyección sobre el eje de ordenadas de la tensión pico o tensión, la corriente pico o la corriente máxima. Lo mismo ocurre con la tensión pico o la tensión máxima. O sea, que en cualquier lugar que nos encontremos, la proyección de esos vectores sobre el eje de ordenadas nos da los valores instantáneos, tanto de la corriente como de la tensión. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Les decía, aquí queda bien clarito que los dos vectores son colineales y por lo tanto el ángulo de desfase es 0 grados. Ahora vamos a un circuito capacitivo puro, es decir, un circuito donde tenemos nuestro generador de alterna y un capacitor. Y vamos a analizar la tensión a los bornes del capacitor, lo vamos a denotar con B de T. En un circuito capacitivo puro, sabemos primero que la capacidad de ese capacitor es igual, por definición, a la carga de cualquiera de las placas sobre la diferencia de potencial a sus bornes, es decir, la carga Q de T sobre B de T. Ahora, esa capacidad va a ir variando en la medida que vaya cargándose o descargándose el capacitor. Si despejamos aquí, Q de T es C por B de T. Pero como B de T nosotros conocemos la ley de variación, entonces Q de T es C por B máximo por el seno de omega T. Siempre caemos en la expresión primera. Pero también sabemos que la corriente instantánea es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, fíjense, I de T es la derivada del seno de omega T, que es igual al coseno, mejor dicho, omega por el coseno. Entonces nos queda B máxima por omega por C, bueno, alteré un poquito el orden, B máxima por omega por C por el coseno de omega T. Como este producto omega por C está en el numerador, yo lo podría poner en el denominador del denominador y escribir la expresión como I de T B máximo sobre 1 sobre omega por C, todo por el coseno de omega T. A este término 1 sobre omega por C, o lo que es lo mismo, 1 sobre 2pi por F, porque ya sabemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia, por C, se lo denomina reactancia capacitiva. Aquí sí tenemos un nuevo término,
reactancia capacitiva y se lo mide en ohm. Y se lo denota con la letra X. X sub C, reactancia capacitiva. 1 sobre 2 pi por F por C. Ahora bien, matemáticamente, ustedes saben que el coseno de omega t es igual al seno de omega t más pi sobre 2. Es decir, si nosotros aquí reemplazamos, nos queda que I de t es B máximo sobre XC por el seno de omega por t más pi sobre 2. Es decir, reemplace el coseno de omega t por su igual seno de omega t más pi sobre 2, obviamente en amperes. Fíjense que acá seguimos teniendo la tensión en voltios y XC dijimos que lo medimos en ohm. A ese término B máximo sobre XC también lo vamos a llamar corriente máxima o corriente pico. Por lo tanto, la expresión de la corriente nos queda que I de t es I máximo por el seno de omega por t más pi sobre 2. Y acá sí, si nosotros comparamos esa expresión con esta, fíjense que acá el seno de omega t más pi sobre 2. Es decir, la corriente está adelantada con respecto a la tensión un ángulo pi sobre 2. ¿Sí? O sea, si acá graficamos la tensión, como siempre, una función senoidal, la corriente, que también es una función senoidal, pero que está adelantada pi sobre 2. ¿Sí? Aquí, en el diagrama de vectores rotativos, tenemos la tensión B máxima y la corriente máxima, que está adelantada pi sobre 2. Fíjense cómo aquí es mucho más sencillo observar el desfase que en este gráfico. Igual que siempre, aquí la proyección del vector B máximo sobre el eje de ordenada nos da el valor instantáneo de la tensión en cualquier punto, ¿no es cierto? Y la proyección de la corriente máxima del vector este sobre el eje de ordenada también nos da el valor instantáneo en cualquier punto. ¿Se entiende, chicos, eso? Bien. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ahora vamos al caso de un circuito inductivo puro. Es decir, nuestro circuito ahora está compuesto por nuestro generador y aquí una inductancia. Ya saben ustedes que una inductancia es un enrollamiento de cualquier tipo. ¿Dónde tenemos inductancia? Bueno, en la casa todos los motores tienen un enrollamiento. Por lo tanto, la cortadora de pasto, la heladera, el lavarropas, etcétera, todos tienen una inductancia. Aquí planteamos que la tensión a los bornes de la inductancia ya sabemos que B de t es igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Por lo tanto, la corriente es, bueno, aquí está hecho un despeje e integración a la vez, ¿no? Y de t va a ser igual a 1 sobre L por la integral de B de t diferencial de t. ¿Se entiende ese paso, no? Sí, sí. Bueno, y de t entonces va a ser igual a 1 sobre L y reemplazamos la corriente instantánea por su igual, B máximo seno omega t por el diferencial de t.
Si integramos eso, lo que tenemos dentro del signo integral es igual a menos 1 sobre omega L por el coseno, perdón, menos 1 sobre omega por el coseno de omega t. Como aquí teníamos L, entonces nos queda B máximo por el coseno de omega t sobre omega L. B máximo sobre omega L por el coseno de omega t. Y el signo menos adelante porque la integral del seno es menos el coseno. Al igual que antes, aquí al término omega L le vamos a llamar XL. Reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Sabiendo que omega es igual a 2pi por la frecuencia, XL es igual a 2pi por F por L. Omega es la unidad de la reactancia. Estos valores ustedes, si quieren, después lo pueden verificar, que Henry por la frecuencia 1 sobre segundo me da ohm. No nos vamos a poner a perder tiempo en eso. Pero créanme que da eso. Por otro lado, nosotros sabemos matemáticamente que menos el coseno de omega t es igual al seno de omega t menos pi sobre 2. Repito, menos coseno de omega t igual a seno de omega t menos pi sobre 2. Por lo tanto, esta expresión la podemos reemplazar su valor y nos queda que la corriente instantánea va a ser B máximo sobre XL y menos coseno omega t lo reemplazo por el seno omega t menos pi sobre 2. Obviamente en amper, porque dijimos acá tenemos voltios y acá tenemos ohm. A este valor B máximo sobre XL lo llamamos I máxima o I pico. Y nos queda la expresión de la corriente instantánea en función del tiempo. I de t es I máximo por el seno de omega por t menos pi sobre 2, obviamente en amperes. Fíjense acá tenemos la tensión y ahora la corriente que está retrasada con respecto a la tensión. ¿Cuánto está retrasada? Pi sobre 2. O sea, un circuito inductivo retrasa la corriente con respecto a la tensión. Y fíjense que le hago hincapié siempre en que la corriente con respecto a la tensión, como que la que predomina es la tensión. Y ojo, porque si ven en el Sears, van a ver que toma la corriente y saca los valores de tensión desfasados con respecto a la corriente. En mi opinión es un error, porque lo que nosotros tenemos siempre es la tensión. La corriente la tenemos cuando conectamos algo. Acá nuevamente, en nuestro diagrama de vectores rotatorios, tenemos la tensión máxima, que ha rotado omega t, y la corriente máxima, que está desfasada pi sobre 2, pero ahora en retraso, ¿ve? B máximo, y aquí retrasada tenemos la corriente I máximo. Como siempre, la proyección del vector, tanto B máximo como I máximo, sobre el eje de ordenadas, nos da los valores instantáneos de tanto la corriente como la tensión. Aquí tenemos unos grafiquitos donde tenemos graficada la resistencia en función de la frecuencia. Bueno, la frecuencia está dada como velocidad angular, pero es lo mismo porque es 2pi por f. O sea, la resistencia es constante, es independiente de la frecuencia. Pero la reactancia inductiva crece linealmente, acuérdense. XL es 2pi por F por L o omega por L. Es decir, crece linealmente con omega. Mientras que la reactancia
capacitiva disminuye con el crecimiento de la frecuencia. Bien, ¿hasta acá estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Quiero que les quede claro que una resistencia no desfasa la corriente con respecto a la tensión. Una inductancia adelanta la corriente 90 grados, perdón, retrasa la corriente 90 grados, y una capacitancia, un capacitor, adelanta la corriente 90 grados, o sea, pi sobre 2. Muy bien. Ahora vamos a analizar el circuito este, que sería un circuito RLC serie. RLC porque tenemos una resistencia, una inductancia y una capacidad. Si planteamos la ecuación de malla, fíjense, B de T va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia y de T por R, siempre valores instantáneos, ¿no? Más L por la derivada de T respecto al tiempo, la tensión a los bornes de la inductancia, más Q de T sobre C, la tensión a los bornes del capacitor. Podemos reemplazar en esta ecuación B de T por su igual, B máxima por el seno omega T, igual a todo esto. Y acá sí derivamos y se deriva y se resuelve la ecuación diferencial, se llega a la expresión de la corriente en función de tiempo para el circuito RLC serie, que va a ser I de T, I máximo por el seno de omega por T menos phi. Tiene un tratamiento matemático un poco largo y no vale la pena hacerlo porque ya lo hicimos individualmente. Fíjense, I de T, la corriente instantánea, es igual a la corriente máxima por el seno de omega T menos phi, la unidad ampere. Quiere decir que esta corriente está retrasada con respecto a la tensión, ¿verdad? Si está retrasada es porque se trata de un circuito eminentemente inductivo. Generalmente siempre se toman los circuitos como inductivos, porque en realidad así lo son. Ustedes en la casa van a encontrar muchos motores, todos con su inductancia, pero no tantos capacitores, y los capacitores no son de tanta importancia, digamos, numéricamente. Si ustedes van a una fábrica, como ingenieros que son, van a recorrer una fábrica del tipo que sea y se van a encontrar con infinidad de motores. Cada máquina de cualquier fábrica, una fábrica química, una fábrica petrolera, una fábrica metalmecánica, etcétera, etcétera, tiene infinidad de motores. Por lo tanto, vista la fábrica, o sea, pónganse en el pilar de la luz de EPEC y miren hacia adentro, esa carga eléctrica que ustedes tienen es una carga inductiva. Por lo tanto, la corriente general de toda esa fábrica o de toda esa casa está retrasada con respecto a la tensión. En esta expresión, I máximo ya va a ser igual a la tensión máxima sobre Z, que Z es la impedancia del circuito. Empezamos por lo más conocido. Primero, en el circuito inductivo puro, era I máximo era B máximo sobre R. En el circuito capacitivo, B máximo sobre la reactancia capacitiva. En el inductivo era I máximo, B máximo sobre la reactancia inductiva. Y ahora, en un circuito RLC, entonces tenemos que I máximo es B máximo sobre Z, la inductancia del circuito. Perdón, la impedancia del circuito. Z
es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. Fíjense que es una aplicación de Pitágoras. También la medimos la impedancia en ohm. Si el circuito fuera resistivo puro, este término no existiría y nos queda la raíz de r cuadrado, o sea que la impedancia es la resistencia. Si fuera una inductancia pura, esto no existiría, esto tampoco, y nos queda xl al cuadrado, a la raíz nos queda xl, que la impedancia es que la impedancia es la reactancia inductiva. Aquí tenemos graficado nuevamente, como siempre, la tensión B máxima, B máxima por el seno de omega t y la corriente I máxima por el seno de omega t menos phi. Ahora el desfasaje es un valor que lo llamamos phi, el ángulo phi, que es un valor cualquiera. Si el circuito fuera resistivo puro, phi sería 0. Si fuera inductivo puro, phi sería pi sobre 2. Y si fuera capacitivo puro, entonces aquí sería más pi sobre 2. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Perfecto. Bien. Aquí nuevamente tenemos el diagrama de vectores rotativos. Aquí se ve la tensión pico y la corriente pico o corriente máxima desfasada el ángulo phi. B máxima se roto omega t a este punto y I máxima roto omega t menos phi. Como siempre, estos valores pico proyectados sobre el eje de ordenada nos da los valores instantáneos de este diagrama. La impedancia, habíamos dicho que era z igual a raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. XL menos XC no es nada más ni nada menos que la reactancia del circuito. Reactancia inductiva menos reactancia capacitiva es la reactancia del circuito. Y R es la resistencia del circuito. Si nosotros hacemos este gráfico, fíjense, aquí tenemos en el eje X, por así decirlo, la corriente y en fase con la corriente la resistencia, porque dijimos que la resistencia no desfasa. XC está retrasado con la corriente, porque dijimos que la reactancia capacitiva adelanta a la corriente pi sobre 2. Y la reactancia inductiva, la corriente está retrasada pi sobre 2 con respecto, la corriente está retrasada con respecto a XL. Si hacemos como tanto XL como XC están sobre el eje vertical, hacemos la resta y nos queda el valor de la reactancia. La resistencia y la reactancia sumadas de esta manera nos da el valor de la impedancia. Y aquí tenemos el ángulo phi, que es el ángulo de desfasaje entre corriente y tensión. Ese ángulo phi lo podemos sacar como el arco tangente entre X sobre R. Fíjense, aquí queda claro que nosotros hemos supuesto que el circuito es inductivo, predominantemente inductivo, ya que XL es mayor que XC
para que nos quede una reactancia predominantemente inductiva. Y de esa manera, el ángulo phi hace que la corriente esté en retraso con respecto a la tensión. En este caso, la tensión estaría en fase con la impedancia. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ahora vamos a ver de dónde vienen los valores eficaces. Lo vamos a hacer con una definición de la corriente. Es decir, una corriente eficaz de alterna es el valor de corriente equivalente a una corriente continua que produce la misma cantidad de calor por efecto Joule en un periodo T, es decir, un periodo de tiempo T, que la corriente alterna. Por lo tanto, por efecto Joule, si la corriente fuera una corriente continua, que la vamos a llamar eficaz, y eficaz al cuadrado por R por T, el tiempo T de un periodo, genera una cantidad de calor Q, que es igual a la integral entre 0 y T de I máximo al cuadrado por R por el seno cuadrado de omega T. La integral del seno cuadrado de omega T es 1/2 de I máximo. Entonces nos queda 1/2 de I máximo al cuadrado por R por T. Igualamos esto con esto y despejamos y nos queda que I eficaz es igual a I máximo sobre raíz de 2. De igual modo, no lo vamos a hacer, pero de igual modo se saca el valor de la tensión eficaz como la tensión pico o tensión máxima sobre raíz de 2. Este es el valor que ustedes conocen, los famosos 220 volts que hay en el enchufe. O los... si ustedes quisieran sacar el valor pico, que yo la pregunta que hice al principio, tendrían que multiplicar la tensión eficaz por raíz de 2, que son los 220 volts por raíz de 2, le da los 311 voltios, que es un valor totalmente desconocido. Y lo mismo cuando ustedes toman la tensión en un sistema trifásico, entre fase y fase, la tensión son 380 voltios, pero también es un valor eficaz. Si ustedes multiplican 380 voltios por raíz de 2, le da algo así como 511 voltios, que es algo que nunca han escuchado, porque en realidad no se trabaja con valores picos, sino con valores eficaces. Bien. Dicho eso, nosotros podemos trazar nuestro diagrama de tensiones, que no es nada más ni nada menos que el diagrama de impedancia multiplicado por el valor de corriente, porque si ustedes multiplican la corriente I por R, le da la tensión B sub R, I por XL le da tensión B sub L, e I por XC le da la tensión B sub C. A B sub L le restamos B sub C y nos queda el valor de la tensión resultante. Profe, Sí, esa tensión que estamos obteniendo es la eficaz. bueno, déjenme terminar. Ah, perdón. Veníamos con valores picos, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado era para valores picos. Ahora bien, como nosotros acabamos de ver, el valor eficaz de la tensión es el valor pico sobre raíz de 2. Es decir, lo estamos dividiendo el valor pico por una constante. Por lo tanto, el diagrama de tensiones es exactamente igual o proporcional en todo caso si lo hacemos con valores pico o si lo hacemos con valores eficaces. De allí en más,
De allí que de ahora en más, siempre y cuando hablemos del diagrama de tensiones, lo vamos a hacer directamente como tomando valores eficaces. Todo lo demás es proporcional, porque simplemente hemos multiplicado la corriente por todos estos valores que teníamos en el triángulo de impedancia, con lo cual el triángulo de tensiones es proporcional al triángulo de impedancia. El ángulo de desfasaje es el mismo, es el valor phi. Ahora vamos a ver la potencia en un circuito o en circuitos de corriente alterna. Como ya sabemos, la potencia instantánea va a ser igual al producto de la corriente instantánea por la tensión instantánea. Es decir, si nosotros reemplazamos la corriente I máxima por el seno de omega t menos phi, siempre suponiendo que se trata de un circuito inductivo, por B máximo por el seno de omega t, tenemos el valor de la potencia instantánea. Una cosa que les quiero aclarar, vale los valores de esto que acá reemplacemos por valores eficaces. Ahora, aquí no, porque acá estamos trabajando con valores instantáneos y los valores instantáneos están en función de los valores pico, ¿no? ¿Queda claro eso? Bien, si nosotros desarrollamos este producto, que no lo vamos a hacer, el valor de la potencia media va a ser un medio de I máximo por B máximo por el coseno de phi. Repito, si nosotros desarrollamos este producto, vamos a llegar a un valor de la potencia media, un medio de I máximo por B máximo por el coseno de phi. Fíjense que yo podría haber puesto, acá está medio hecho dos pasos en uno, pero podría haber puesto que un medio es igual a 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Y le meto un raíz de 2 debajo de cada uno de estos, pero I máximo sobre raíz de 2 y B máximo sobre raíz de 2, que son los valores eficaces. Por eso es que llegamos a esta expresión donde la potencia media es la corriente eficaz por la tensión eficaz por el coseno de phi, medido en vatios. ¿Profe? En electrotecnia, sí. ¿Puede volver a repetir cómo llegó esa expresión? Donde dividió raíz de 2. Bueno. Hay un cuento que cuentan los abogados, que dicen que los ingenieros, para decir que 2 más 2 es 4, dicen raíz de 2 por raíz de 2 más raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 4. ¿Está? Que parece que la complican a todas. Bien, es un cuento. Esto que le digo yo es verdad. Este 2 ustedes lo podrían haber puesto como raíz de 2 por raíz de 2. Y un raíz de 2 lo pasan aquí abajo. El otro raíz de 2 lo pasan aquí abajo. Y le queda I máximo sobre raíz de 2, B máximo sobre raíz de 2. Pero I máximo sobre raíz de 2 es I eficaz. Y B máximo sobre raíz de 2 es B eficaz. ¿Se entiende? Bien. Genial. Muy bien, gracias. Este término de la potencia media en electrotecnia se llama la potencia activa. Potencia media, físicamente, como lo hemos determinado, en electrotecnia se llama potencia activa. Y es la potencia que realmente consumimos. La potencia que realmente consumimos. Potencia activa. Y eficaz por B eficaz por el coseno de phi, y se lo mide en vatios o kilovatios.
Ahora bien, al producto, así como llegamos a esta expresión, I eficaz por B eficaz por el seno de phi, se lo llama potencia reactiva. Potencia reactiva. Y se lo mide en una unidad diferente que se llama bar, vol-ampere reactivos. Repito, son términos de electrotecnia, pero vol-ampere reactivo, el reactivo es para denotar que es una potencia reactiva, pero físicamente esto sigue siendo vol por ampere, o sea, vatio, pero la potencia reactiva se la mide en vol-ampere reactivos. Y por último, la potencia aparente, directamente el producto I eficaz por B eficaz, que se lo mide en vol-ampere. Repito, vol-ampere también es vatio, pero en electrotecnia la potencia aparente se mide en volt-ampere. Si hacemos el diagrama, el triángulo de potencia, nos queda en fase con la corriente la potencia activa, que es la que realmente consumimos. Desfasada, 90 grados, la potencia reactiva, y aquí la potencia aparente. Fíjense el ángulo de fasaje entre la potencia aparente y la potencia activa. No quiere decir que esto que sea vectorial, ¿no? No estamos hablando de vectores aquí. Estamos hablando de una representación, un diagrama de un triángulo de potencia en este caso, representado por estas flechas, pero que no son vectores. El mismo ángulo que tenemos siempre. Y ahora vamos a ver la interpretación. Acá yo le puse empresa generadora de energía eléctrica. Podríamos reemplazar eso por EPEC si quieren. Esta, la potencia activa, es la potencia que ustedes consumen. ¿Sí? Esta, la potencia reactiva, es la potencia entretenida en la generación de campos eléctricos y magnéticos. En un ciclo se genera un campo magnético, acuérdense cuando vimos inductancia, y en el ciclo, en el hemiciclo siguiente, esa energía almacenada en inductancia la devuelve al circuito. Por eso a esto se lo llama potencia entretenida en la generación de los campos eléctricos y magnéticos. La resultante es la potencia aparente. Ahora bien, ¿qué es lo que le tiene que entregar EPEC a ustedes en el pilar de su casa o en la puerta de su fábrica? La potencia aparente. Pero ustedes utilizan esto. Esta es una potencia entretenida. Entonces EPEC le dice, bien, si ustedes achican esto, este ángulo, o sea, el coseno de phi es superior a 0,8, entonces yo les voy a hacer un descuento. Y si ese ángulo phi es muy grande y el coseno de phi muy chico, menor de 0,8, yo les voy a hacer un recargo. ¿Por qué? Porque todos los conductores, todos los interruptores, todas las protecciones de los circuitos en su fábrica, ustedes lo tienen que diseñar con esta potencia. Pero utilizan solo esta. EPEC tiene que diseñar las líneas de transmisión, los generadores, todo para entregar esta potencia, aunque los clientes usen esta nomás. Por eso existen esos premios y castigos.
porque hay que tratar de que esta potencia aparente sea lo más parecida a la potencia activa. En las casas no se hace nada, pero en la fábrica sí. Como en toda la fábrica, como yo les dije recién, ustedes se van a andar tropezando con motores, pero no tanto con capacitores. Por lo tanto, la potencia inductiva, esta, va a ser muy grande, mientras que la capacitiva no tanto. Lo que se hace en las fábricas es ubicar en algún punto de la fábrica una batería de capacitores, es decir, una especie de armario donde hay muchos capacitores que generan o consumen una potencia capacitiva, es decir, agrandan estas. Si ustedes agrandan esta, la restan acá y este valor resultante se hace más pequeño. Y entonces logran mejorar lo que se llama el factor de potencia. Al ángulo, al coseno de este ángulo, el coseno phi, se lo denomina factor de potencia. Repito, cuando ese factor de potencia es superior a 0,8, EPEC los premia, y cuando ese coseno phi es menor a 0,8, EPEC los castiga. Creo que en la actualidad no miden más el coseno phi, sino que miden la potencia reactiva y la potencia activa. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Les repito, en el caso que hay inclusive algunas empresas de ingenieros que se ocupan de mejorar el coseno phi. O sea, si buscan en internet van a encontrar, mejoramos el coseno phi de su empresa. Bueno, ¿qué hacen? Vienen, le hacen un análisis, le miden y ven la cantidad de capacitores que tienen que poner para de esa manera generarle una potencia capacitiva que le disminuya la potencia reactiva y de esa manera le mejoren el coseno phi. ¿Quedó claro? Bien. Sí, profe. Muy claro. Ahora vamos a hacer un análisis de este que es un caso poco frecuente, pero bueno, le vamos a hacer un análisis rápido. Es un circuito RLC, pero paralelo, donde la inductancia, la resistencia y la capacidad están en paralelo. O sea, en este caso lo que tienen en común es la tensión y, por lo tanto, podemos decir que la corriente I sub R es B sobre R, I sub L es B sobre XL e I sub C B sobre XC. Pero también sabemos por ley de los nudos que la corriente total esta va a ser igual a la suma de las tres corrientes. Por lo tanto, fíjense, si ustedes aquí tienen la tensión y la corriente resistiva en fase, la corriente inductiva retrasada con respecto a la tensión y la corriente capacitiva adelantada con respecto a la tensión. ¿Sí? Hemos hecho un diagrama de corrientes y tensiones. Pero, fíjense, suponiendo que el circuito es inductivo, ¿qué quiere decir que sea inductivo? Que la inductancia y por ende la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva. Por lo tanto, si esta es mayor que esta, la corriente I sub L es menor que I sub C. Y da como resultado que en este caso particular la corriente total está adelantada con respecto a la
tensión. Es decir, en este circuito en paralelo, la corriente está adelantada para el caso de un circuito inductivo, porque supusimos que la inductancia o la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, profe. Bueno. Vamos a comenzar con el estudio de ondas. Si bien aquí el título es ondas electromagnéticas, pero vamos a analizar ondas en general para después hacer entrar bien de lleno en ondas electromagnéticas. Vamos a comenzar diciendo que una onda es una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo transportando energía. No se la puede ubicar en un punto determinado, en un lugar determinado, de allí el nombre de onda viajera. ¿Cuáles son las ondas? Bueno, pueden ser ondas mecánicas, como el sonido, por ejemplo, u ondas electromagnéticas, como la luz, los rayos X, las ondas de radio, de televisión, etcétera, etcétera. El sonido, por ser una onda mecánica, siempre requiere un medio para propagarse, es decir, puede ser un medio sólido, líquido o gaseoso, pero un medio al fin para propagarse. Mientras que las ondas electromagnéticas se pueden propagar en los medios, pero también se pueden propagar en el vacío. Vamos a hacer algunas clasificaciones. Por ejemplo, vamos a definir lo que es una onda transversal. Una onda transversal es aquella en la cual las partículas vibran en torno a su posición de equilibrio en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La dirección de propagación de la onda, la velocidad de la onda, la vamos a denotar con la letra C. Por ejemplo, este sería, por ejemplo, el caso de cuando agitamos una soga. Nosotros el movimiento lo hacemos en vertical, los trozos de soga vibran en torno a su posición de equilibrio en sentido vertical, pero la onda se transmite perpendicular a ese movimiento de las partículas de soga. En el caso de los campos de las ondas electromagnéticas, no tenemos partículas que se muevan. Lo que tenemos es un campo eléctrico y magnético variando en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Repito, en el caso de la onda electromagnética, lo que tenemos es un campo eléctrico y un campo magnético variando en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas también son ondas transversales. Ondas longitudinales, en cambio, son aquellas en las cuales las partículas vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, el sonido en el aire, las partículas o las moléculas de aire vibran en torno a su posición de equilibrio en la misma dirección que la dirección de propagación de la onda. Eso en cuanto a la clasificación de las ondas en longitudinales y transversales. También podemos clasificar a las ondas en unidimensionales,
que son las que se desplazan en una sola dirección, como sería el caso de la cuerda, u ondas bidimensionales, como sería el caso de las ondas de superficie de un líquido. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos una piedra en un estanque, bueno, se generan ondas que viajan en dos direcciones, o sea, en dos direcciones sobre una superficie. Y por último, las ondas tridimensionales, que son las que se propagan en las tres direcciones en el espacio, que bien puede ser el sonido o una onda electromagnética. Por ejemplo, las ondas que se generan en la antena de una radio, bueno, se esparcen en forma tridimensional. Una explosión, por ejemplo, de un sonido, también, o una fuente de sonido cualquiera, también se esparce, se transmite en forma tridimensional. También tenemos las ondas que pueden ser periódicas, que son aquellas donde el ciclo se repite periódicamente, y las no periódicas, en las cuales el ciclo no se repite periódicamente. Se las vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí por ejemplo tenemos graficada una perturbación que podría ser, por ejemplo, este punto central, una fuente de generación, supongamos, de un sonido que se transmite en todas direcciones. Nosotros podemos representar a la función con la letra phi como una función del espacio x y z y el tiempo. ¿Sí? Repito, le vamos a representar a la función de onda con la letra phi o psi y es función del espacio y del tiempo. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un poco más sencillo el análisis, entonces tomamos nuestro sistema de coordenadas de manera tal que analicemos la dirección que nos interesa y en ese caso hacemos coincidir el eje X con la dirección de propagación de la onda que nos interesa. Supongamos esta dirección, nosotros acomodamos que esto sea el eje X y hacemos el análisis sobre el eje X. Y ahí nuestra función de onda sí se nos transforma en una función de X y de tiempo. Bueno, tomemos el caso de la cuerda que está anclada en un extremo y en el otro nosotros le generamos un movimiento vertical y retornamos a nuestra posición original. Pero ¿qué pasa? Se genera una onda que viaja con velocidad c a través del tiempo. Lo que viaja es energía. No es que la cuerda se desplace. La cuerda en este punto va a estar vibrando las partículas de cuerda en torno a su posición de equilibrio en vertical. Y la onda se desplaza en sentido horizontal. Por lo tanto, si nosotros tomamos dos tiempos cualquiera, T1 y T2, nuestra onda sí va a ser función de X y T1, o sea, una función F1 de X. Es como si nosotros le tomáramos una fotografía acá instantánea, en ese punto. Lo mismo acá, donde nos queda que Si2 podría ser una función F2 de X. De esa manera, tomando una instantánea, es decir, analizando solamente para el tiempo T fijo, analizamos la forma de la onda. Por otro lado, si nosotros en un punto cualquiera colocásemos un
medidor de desplazamiento vertical nosotros podríamos medir la función de onda en función del tiempo, es decir, en ese punto, cómo varía la función en función de tiempo, pero sin desplazamiento, es decir, en un punto 3 cualquiera, fijo. Entonces estaríamos analizando el movimiento en vertical en función del tiempo. ¿Se entiende? Por lo tanto, nosotros la función psi1 y psi2 acá nos representa la variación de la perturbación del espacio y psi3 nos representa la variación de la perturbación en función del tiempo. Ahora bien, lo que ocurre realmente es que la onda varía en función del espacio y del tiempo, no de uno u de otro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convertir a nuestra onda en una onda viajera. Lo que se hace entonces es buscar una función que se aproxime lo más posible a nuestra a la foto instantánea de la función en función del espacio. Por ejemplo, nosotros buscamos una función que nos represente esa forma. Por ejemplo, pongamos que nuestra onda para un tiempo 0, f de x0, f0 de x, podría ser, por ejemplo, tomemos una función cualquiera, 3 sobre 10x cuadrado más 1, que es una función que siempre es positiva. Es más o menos de esta forma, suponiendo que esta es nuestra onda. Este es el perfil de la onda, ¿sí? Es esto lo que se va desplazando, el perfil de la onda. Pero este perfil es un perfil estático. Para que esa onda estática se convierta en una onda viajera, tenemos que darle ' Para eso debemos generar un nuevo sistema de coordenadas, x', y', z', que se mueve a la velocidad c. Como en este caso se trata de una onda unidimensional, hemos supuesto una onda unidimensional, la velocidad c va a ser directamente c de x, no más. Para el sistema xy', la onda se va a ver quieta, pero en realidad nosotros la hemos asociado a un sistema que se mueve con velocidad c. ¿Sí? O sea, para el sistema x', y', z', la onda se la ve quieta. Para el sistema x y z, la onda va a estar viajando con velocidad c, porque precisamente lo que se mueve es el nuevo sistema x', y', z'. Para eso hacemos una transformación de Galileo, es decir, reemplazamos x' por x menos c por t. De esa manera nuestra onda de xt va a ser igual a f de x menos c por t. En este caso particular, un ejemplo que pusimos, f de x0 es 3 sobre 10x al cuadrado más 1, bueno, aquí sería f de x', sería 3 sobre 10 y reemplazamos x por su igual, x menos c por t al cuadrado más 1. De esta manera nosotros hemos convertido nuestra onda en una onda viajera. Entonces, aquí está clarito. Dice, para construir una función de onda se busca primero
una función que perfile bien la onda en estado estático, es decir, buscamos una función que represente a la onda que estamos analizando. Y luego reemplazamos x por su igual x menos c por t, y de esa manera tenemos nuestra onda viajera. Muy bien, vamos a analizar la ecuación diferencial de onda o ecuación de D'Alembert. D'Alembert estudió, hizo unos estudios sobre cuerdas vibrantes y de allí llegó a esta ecuación que es la famosa ecuación de onda. Para ello hizo o utilizó una derivación en cadena, es decir, bueno, esto ya lo conocen por análisis matemático, la derivada de g respecto a x es igual a la derivada de g respecto a f por la derivada de f respecto a x. ¿Tá? Hasta ahí nada nuevo. Si nosotros sabemos que nuestra función de onda phi de xt la transformamos en f de x', una onda viajera que es igual a f de x menos c por t, porque representamos x, reemplazamos x' por su igual a x menos c por t, entonces comenzamos por derivar la función de onda. Primero lo hagamos respecto a x, es decir, la derivada de phi respecto de x va a ser igual a la derivada de f respecto a x' por la derivada de x' respecto de t. Ahora bien, como x' es x menos c por t, la derivada de x' respecto de x es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de phi respecto de x, como esto es igual a 1, nos queda que es igual a la derivada de f respecto a x'. Ahora hacemos la derivación respecto de t. La derivada de phi respecto de t es la derivada de f respecto a x' por la derivada de x' respecto de t. Siempre aplicando derivación en cadena. Ahora bien, la derivada de x' respecto de t es la derivada de x menos c por t respecto de t es igual a menos c. ¿Está bien? Por lo tanto, la derivada de phi respecto de t va a ser igual a menos c por la derivada de phi de f respecto a x', porque esto nos dio menos c. ¿Está bien? Hacemos una segunda derivada, nuevamente empezamos con respecto a x, es decir, la derivada de la derivada de phi respecto a x dos veces es igual a la derivada de la derivada de f respecto de x y respecto a x'. Por lo tanto, aquí es la derivada segunda de f respecto a x dos veces igual a la derivada segunda de f respecto a x' dos veces por la derivada de x' respecto de x. Pero derivada de x' respecto de x es igual a 1. Por lo tanto, si reemplazamos aquí, nos queda que la derivada segunda de phi respecto a x dos veces es igual a la derivada segunda de f respecto de x' y la llamamos 3. Ahora derivamos la 2, o sea, la expresión 2, esta, nuevamente con respecto al tiempo. La derivada respecto a la derivada de phi respecto al tiempo dos veces, igual a la derivada respecto al tiempo de, y reemplazamos menos c por la derivada de phi de f respecto a x', por lo tanto la derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces es igual a menos c por la derivada, y acá reemplazamos respecto a x' de f respecto al tiempo, como la derivada de phi respecto al tiempo
es la derivada de f respecto a tiempo, entonces podemos reemplazar y nos queda la derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces, es menos c por la derivada respecto a x', y acá reemplazo derivada de phi respecto al tiempo. Pero de la 2 nosotros sabemos, de acá esto, que la derivada de phi respecto de tiempo es igual a menos c por la derivada de f respecto a x'. Por lo tanto, derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces va a ser menos c por la derivada respecto a x' de menos c por la derivada de f respecto a x'. Es decir, c cuadrado, menos con menos se me hacen más, c cuadrado por la derivada segunda de f respecto a x'. Y reemplazando la 4, esta, en la 3, en esta, fíjense, derivada segunda de phi respecto a x dos veces, perdón, derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces es igual a c cuadrado, y en lugar de poner esto, pongo derivada segunda de phi respecto a x dos veces. Pasamos este término a la izquierda, este a la... Perdón, pasamos este término abajo y nos queda derivada segunda de phi respecto a x dos veces es igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces. Esta es la famosa ecuación de D'Alembert o ecuación de onda. De las dos formas se la conoce. Cualquier fenómeno que nosotros analicemos, si en él nos aparece esta ecuación de onda o ecuación de D'Alembert, el fenómeno es una onda de cualquier tipo, mecánica o electromagnética, etcétera, pero una onda al fin. Siempre que nos aparezca esto, o que sean o sea, que aparezca estas quiere decir que las derivadas estas sean soluciones de la ecuación diferencial que se plantea, ¿no? A eso me refiero. Bueno, si la queremos interpretar, esta es una aceleración en el espacio, es proporcional a una aceleración en el tiempo. Pero no tiene mayor importancia, es un detalle eso. Si quieren darle una interpretación física, esto es una aceleración y esto es una aceleración en el espacio, una aceleración en el tiempo. Si ahora lo queremos plantear en forma tridimensional, entonces aquí tenemos derivada segunda de phi respecto a x dos veces, derivada segunda de phi respecto a y dos veces, derivada segunda de phi respecto a z dos veces, igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces. Pero esto también lo podríamos reemplazar por el operador nabla, es decir, haber puesto nabla 2 de phi, o nabla cuadrado de phi, igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces. Bueno, acá lo que hablábamos antes, las ondas las podíamos considerar periódicas, que es cuando el perfil de la onda se repite, es decir, el periodo y o la longitud de onda se repiten periódicamente. Y no periódica es cuando el periodo no se repite. Y ondas armónicas son aquellas en las cuales el perfil de la onda es una curva seno o coseno. Es decir, el análisis que hicimos aquí, si esta onda fuera, el perfil de esta onda fuera una función seno o coseno, entonces estaríamos hablando de una onda armónica. Bien.
Nosotros podemos representar entonces una onda armónica como una función seno o coseno. Aquí nuestra función x de t para t igual 0, phi de x va a ser a por el seno de k por x, es la función en x. El a que aplicamos aquí es la amplitud de nuestra función y k el número de ondas. El número de ondas es la cantidad de ondas que entran en la cantidad de longitudes de onda que entran en un metro. Y A es la amplitud, porque acuérdense que la función seno, coseno tienen valores máximo y mínimo 1. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ampliar nuestra onda. Acá está, es para evitar los límites más 1 menos 1 de la función. Ahora bien, como el argumento de la función debe ser adimensional, se multiplica el valor x aquí por el valor k del número de onda que, les repito, el número de longitud de onda que entran en un metro y su dimensión es 1 sobre metro. Entonces, de esta manera, este argumento se nos hace adimensional. Ahora, esto que tenemos aquí es una foto instantánea para t igual a 0. Aquí sería f0 de x. Dijimos que para transformar esa onda, que es una onda estática, en una onda viajera, debemos reemplazar x por su igual x menos c por t. Luego, phi de xt va a ser a por el seno de k, pero reemplazamos x por su igual. X menos c por t, que sería f de x menos c por t. Ahora bien, vamos a tratar de corroborar si se trata de una onda. Dijimos que si es solución de la ecuación de onda, entonces estamos hablando de que esto es una onda. Bueno, derivemos con respecto a x. La derivada de phi respecto de x va a ser a por el seno de k por x menos c por t. La derivada del seno es el coseno. A por el coseno de k por x menos c por t. Y la derivada de phi con respecto al tiempo las hacemos por separado la primera derivada. Va a ser, la derivada de phi con respecto al tiempo va a ser menos c por a o a por c por el coseno de k por x menos c por t. Hacemos una segunda derivación. La derivada segunda de phi respecto a x dos veces es menos a, porque la derivada del coseno, perdón, porque la derivada del coseno es menos el seno, entonces me queda menos a por el seno de k por x menos c por t, y la segunda derivada o la segunda derivación de la función con respecto al tiempo va a ser derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces es igual a menos a, porque en la derivada del coseno es menos el seno, pero con el menos se me hace más, entonces me sigue quedando menos a por c, con el c se me hace c cuadrado, seno de k por x menos c por t. Si reemplazamos en la ecuación de onda, derivada segunda de phi respecto de x dos veces es igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de phi respecto del tiempo dos veces. Tenemos la derivada segunda de phi respecto a x dos veces es menos a por el seno de k por x menos c por t igual a 1 sobre c cuadrado
por la derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces, que es menos, por eso me aparece el menos acá, a por c cuadrado seno de k por x menos c por t. Pero si yo simplifico los c cuadrados, me queda igual a menos a por seno de k por x menos c por t. Es decir, esto es igual a esto. Luego es solución, luego se trata de una onda. Para esta función, entonces, phi de xt, que ya sabemos que es una onda, de a por seno de k por x menos c por t, si se deja fijo t, entonces el perfil de la onda es una sinusoide, es decir, es un perfil senoidal. Si se deja x fijo, el perfil, la cuerda sube y baja con una función también senoidal. Repito, dejamos x fijo y en el caso de la cuerda, las partículas van a subir y bajar siguiendo una ley senoidal. Es decir, es senoidal tanto para x como para t. Bueno, ya sabemos entonces que las funciones senoidales son periódicas. El periodo se repite cada 2pi radianes o n veces 2pi radianes. Cada 2pi radianes el periodo se repite. Por lo tanto, este periodo, este argumento k por x menos c por t es igual a 2pi por n. Como varía en función del espacio y el tiempo, estamos entonces ante la presencia de una función de doble periodicidad. Es decir, varía en función de x y de t. También la onda se repite tras una longitud de onda y también tras un periodo. Es decir, cumplida una longitud de onda, se vuelve a repetir, transcurrido un periodo en tiempo, se vuelve a repetir. Eso equivale a correrse siempre 2pi radianes en la función. O sea, phi de x de t va a ser igual a phi de x más menos una longitud de onda, t, va a ser igual. Por lo tanto, seno de k por x menos c por t es igual a seno de k por x más menos lambda menos c por t. Se reemplazó esto. Desarrollando, aquí nos queda seno de k, perdón, es igual a seno de k por x menos c por t más menos 2pi, porque dijimos que si nos corríamos una longitud de onda, nos corríamos un periodo. Por lo tanto, k por lambda, es decir, k por lambda, es igual a correrse un periodo, 2pi, un periodo completo, del cual podemos despejar que k es igual a 2pi sobre lambda. Repito, k es el número de onda, 2pi sobre lambda. Ese análisis lo hicimos corriéndonos una longitud de onda. Si nos corremos un periodo, entonces phi de xt es igual a phi de x t más menos un periodo. O sea, el tiempo lo corremos un periodo. O sea, seno de k por x menos c por t es igual a seno de k por x menos c por t más menos un periodo. Por lo tanto, seno de k por x menos c por t más menos 2pi. Porque habíamos dicho que era equivalente a correrse 2pi. Correrse un periodo y a correrse 2pi. De lo cual se deduce entonces que k por c por el periodo t equivale a 2pi.
De lo cual, si nosotros reemplazamos K por su igual 2pi sobre lambda por C por T, es igual a 2pi. Simplificamos y nos queda que T es igual a lambda sobre C, o lo que es lo mismo, C es igual a lambda sobre T, y teniendo en cuenta que la frecuencia es la inversa del periodo, es igual a C lambda por F. Es decir, la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda sobre el periodo, por supuesto en metros por segundo, siendo lambda la longitud de onda en metro y t el periodo en segundo, o lo que es lo mismo, la velocidad de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, siendo la longitud de onda en metro y la frecuencia en hertz o 1 sobre segundo. Todo eso nos da metros por segundo, ya que el periodo, ya dijimos, es 1 sobre la frecuencia. De ahí también tenemos que omega es igual a 2pi sobre t periodo o 2pi por f, y de esta manera tenemos la frecuencia en radianes por segundo. También aquí tengamos en cuenta que radianes no implica nada, es decir, la unidad física es 1 sobre segundo, aunque cuando hablamos de omega hablamos de radianes por segundo. Bien, con todos estos valores que hemos determinado ahora, la función f de xt, que es igual a A por el seno de k por x menos c por t, la podemos poner como A por el seno de k por x menos k por c por t, mejor dicho, k por c, que k por c, ¿a dónde lo tenemos? K por c es igual a 2pi por f, o sea, a omega. De allí entonces que phi de xt se lo puede dar como A por el seno de k por x menos omega t, que es esta la forma más común de la función de onda para una onda armónica. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, dibujada una onda periódica, pero no armónica, es decir, anarmónica. Es decir, tiene cualquier forma, pero sí, fíjense, es periódica. O sea, aquí tenemos el periodo entre pico y pico, entre pico y pico aquí de la onda, tenemos el periodo que se repite. No es armónica, es decir, no tiene un perfil seno-coseno, pero sí es periódica. Estas ondas, fíjense que son anarmónicas, siempre se las puede dar como una sumatoria de funciones armónicas. Si prestan atención, aquí van a ver que hay un montón de funciones seno o coseno, cuya sumatoria nos da la onda roja, que es una onda anarmónica. Eso se logra gracias al teorema de Fourier, que aquí se lo anuncio nada más, simplemente para que sepan, los ingenieros electrónicos seguramente y el mecánico electricista también en otras materias lo van a ver con más detalle. Nosotros podemos dar nuestra función anarmónica como una sumatoria de términos, cosenos en este caso, que son funciones armónicas, y esa sumatoria nos va a dar como resultado la función anarmónica que tenemos aquí en rojo. También podría haber sido una onda diente de sierra o una onda cuadrada, que son periódicas, pero son anarmónicas. Y por último tenemos las ondas que son anarmónicas y que no son periódicas. Este es
son las más comunes. Este es el caso de un pulso eléctrico, por ejemplo, tiene esta forma. Una explosión es una onda de este tipo, es decir, tiene corta duración y no es ni periódica ni armónica. De allí que se la conoce como pulso. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy.